¿Qué son las bienaventuranzas? La palabra bienaventuranza significa dichoso, ¿verdad? Feliz, 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 o 3 veces feliz. Pero si podemos sintetizar en un concepto claro lo que las bienaventuranzas son, podríamos decir que son la expresión de felicidad de una persona en su más alto nivel. ¿Quién no quiere ser feliz en esta tierra? ¿Cuántos saben que todo lo que el hombre hace, lo hace por alcanzar esa plenitud y esa felicidad? Todos quieren estar al máximo. ¿Amén? Es así, así es. Entonces, las bienaventuranzas son esa expresión de felicidad de una persona en su más alto nivel de contentamiento, de dicha o de plenitud. Y las bienaventuranzas que el Señor Jesús nos dio contienen el secreto de cómo conseguir esa felicidad verdadera, que no depende de circunstancias externas. Muy por el contrario a lo que el mundo cree que es esencial para la felicidad, ¿no? En el mundo la felicidad se logra cuando tú obtienes cosas o obtienes cosas tangibles e intangibles. Pero las bienaventuranzas prometen felicidad a los que son pobres, a los que lloran, a los perseguidos, a los que aparentemente son desprovistos de lo que el mundo cree que es esencial para alcanzar la felicidad. Y vamos a leer juntos rápidamente nuevamente Mateo 5 del 1 al 12 y luego vamos a compartir el mensaje. Viendo la multitud, dice, subió al monte y se sentó, se le acercaron sus discípulos. Jesús acaba de iniciar su ministerio y está caminando con los discípulos, amén. Él está caminando con los discípulos y él abriendo su boca les enseñaba diciendo, recuerden algo, hermanos, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Voy a hacer un paréntesis pequeño acá. Cuando Dios creó a los peces, el pez, ¿de dónde toma su alimento? Del mar, ¿verdad? Del agua, sea de río de agua dulce o salada. Las bestias del campo, los animales del campo, ¿de dónde toman su alimento? De la tierra, ¿verdad? La tierra misma produce su alimento. Pero el hombre, cuando fue creado, la Biblia nos enseña que él fue creado a imagen y semejanza de Dios. Dios se habló a sí mismo en Génesis 2:7 y él sopló aliento de vida. La vida es el alimento de Dios en la vida del hombre. Esa vida, que es el alimento de Dios, es lo que nosotros necesitamos recibir. Y cuando Jesús estaba caminando con sus discípulos, Él les dijo que no solo de pan vivirá el hombre. Bueno, se lo dijo a Satanás, ¿verdad? En la tentación. Pero a sus discípulos dice acá, y Él abriendo su boca, les enseñaba diciendo, ¿qué está haciendo el Señor? Los está alimentando. Está alimentando su espíritu. Los está alimentando porque ellos pertenecen al reino de los cielos. Estamos en esta tierra, pero pertenecen al reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, les dijo primero. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal en contra de vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes de vosotros. Entonces, ¿qué está haciendo el Señor Jesús acá? Nuestro Señor les está mostrando a ellos la expresión más alta de contentamiento que una persona puede tener. Y esto que Él va a hacer es totalmente contracorriente, porque es contraproducente
Es contrario a todo lo que el mundo puede dar o lo que el mundo puede ofrecer. Es totalmente contrario. Las bienaventuranzas son la dicha y la felicidad desde la perspectiva de Dios, no del hombre. ¿De acuerdo? Son la dicha y la felicidad desde el ángulo como Dios ve quién es una persona feliz. Pero no solamente Dios lo ve, sino que Dios espera que esa persona experimente aquello que Él ha dicho. Entonces, la felicidad en el mundo sabemos que depende de acontecimientos o circunstancias externas, siempre que sean perfectamente agradables. Las bienaventuranzas, es decir, la dicha y felicidad cristiana, consiste en comprender el reino de Dios. Diga conmigo, comprender. Una vez más, comprender. Comprender el reino de Dios y su justicia. ¿Quién es la justicia de Dios? O la justicia del reino de Dios es Cristo. Y la obra de Dios en la vida del hombre a través de su evangelio. Ahora, el mundo no puede entender esto porque no le ve ni le conoce. Por eso es que el Señor dice en 2 Corintios 3:16, les dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo, aquello que no ven, les será quitado. El velo es aquello que obstaculiza la capacidad de ver. También dice en Colosenses 1:26 y 27, habla acerca de este misterio, cuando la Biblia nos enseña que el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora, ¿qué dice? Ha sido manifestado ¿a quiénes? A sus santos. Colosenses 1:26 y 27. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a ellos Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Entonces, cuando Él está diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué es la pobreza de espíritu? Vimos rápidamente esto la semana pasada. ¿Qué es la pobreza de espíritu? Es todo lo contrario a la altivez, a una disposición altiva y engreída, o a la autosuficiencia que un hombre puede tener, que cree que no necesita a Dios en su vida. Esta autosuficiencia y altivez en el mundo se admira, se alaba. Es una actitud independiente, es una actitud jactanciosa que se niega a inclinarse ante Dios. Y dice lo que dijo Faraón en el Antiguo Testamento cuando Dios a través de Moisés iba a libertar a su pueblo, y él dijo en Éxodo 5:2, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? ¿Te imaginas lo que él dijo? Vemos una altivez en su corazón. Vemos un orgullo. Este hombre se creía dueño del mundo. Y probablemente, humanamente hablando, parecía que lo era. Parecía que lo era. ¿Qué es un pobre de espíritu? Es darse cuenta de que no tengo nada. Y que nada soy sin Dios. Y que al final de nuestros días somos polvo. Todos vamos a terminar en el mismo lugar. El rico, el pobre. Todos. Sin excepción. Faraón no que pensaba eso, pero él terminó en polvo igual que todo el mundo. Esa es la frontera que hace iguales a todos. En la tierra pueden vivir de una manera, pero después de esa frontera, que es la muerte, todos vuelven al polvo. Una persona que es orgullosa en espíritu no confesará su necesidad de Dios. Y así le negará a Dios la entrada a su vida. Eso es lo que no queremos. Amén. No queremos que nadie niegue la entrada de Dios a su vida. Hermanos, nosotros somos conscientes de que este mundo necesita el Evangelio. Somos sal. Después de esto viene la enseñanza acerca de la sal. Nosotros somos la sal de esta tierra.
El Evangelio es la sal de esta tierra. Nosotros tenemos el Evangelio porque tenemos a Cristo y tenemos que tener claro lo que somos en Él. Amén. Entonces, una persona que se cree autosuficiente le va a negar la entrada a Dios a su vida. Dice, no, yo no necesito. Predícale a otros. Ándalo. Porque él cree que hay otros que necesitan y él cree que él no lo necesita. O que ella no lo necesita. La pobreza de espíritu, nosotros podemos verla ejemplificada también a través del hijo pródigo, porque él se desconectó de su padre. Y cuando el hijo pródigo se separó, salió de la cobertura de su padre natural, para los que conocemos la historia del hijo pródigo, es un padre, o el padre bueno, que tiene dos hijos. Uno de ellos le pide su herencia, el hijo menor, le pide su herencia, y se va a una tierra lejana. Desde el momento en que este hombre se separa de su padre, sale de la casa de su padre, es cuestión de tiempo solamente para experimentar la miseria en su vida. Y cuando estamos hablando de miseria, no solamente nos referimos a una miseria económica, que también se dio, sino se refiere a una miseria espiritual. Gracias a Dios este hombre recapacitó y se dio cuenta de que apartado del Padre, la consecuencia que iba a tener era sufrir y morir, separado de un Padre que lo ama. Porque en el hijo pródigo nosotros podemos ver un padre que ama a su hijo. ¿Cómo sé que lo ama? Porque todos los días estaba ahí pendiente de la llegada de su hijo. Sabemos que el padre ama, está pendiente de su hijo, y su hijo está perdido. Como la humanidad ahorita está perdida sin Dios, pobres en espíritu, porque están apartados de Dios, separados de Él. Tenemos que ser lo suficientemente honestos para reconocer nuestra condición espiritual. El hombre tiene que aprender a reconocer su condición y experimentar lo que es vivir con Dios y lo que es vivir sin Dios. Ya en el mundo se sabe lo que es vivir sin Dios, pero ahora nos toca a nosotros como sal y luz en esta tierra de darles sabor y sentido a su vida, que solamente lo puede hacer Cristo Jesús. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Sabemos que para nadie es bonito, es agradable llorar. Nadie quiere llorar, nadie quiere sufrir. Si lloran, ¿cómo puede ser bienaventurada una persona que llora? Y si son bienaventurados, ¿por qué lloran? A través de la historia nosotros hemos visto que en el mundo a los prósperos y dichosos se les ve felices, aparentemente. Pero Jesús, nuestro Señor, en Mateo 5, Él está diciendo que son dichosos los que son pobres en espíritu y además los que lloran. Pero del llanto que el Señor está hablando no es cualquier clase de llanto. Amén. Porque hay una tristeza en el mundo que produce muerte. En 2 Corintios 7:10, la Biblia nos enseña que la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de lo cual no hay de qué arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay una contraposición ahí. El llanto por el cual Cristo promete consolación divina es una tristeza por nuestros pecados. Es una tristeza por reconocer nuestra condición espiritual. Estamos viendo cómo se mueve el reino de Dios. Amén. Y el Señor Jesús les está enseñando a ¿quiénes? A sus discípulos. Les está enseñando cómo es el mover del reino de Dios. Solamente los que lloran por sus pecados en arrepentimiento verdadero pueden ser consolados en sus vidas por el Espíritu Santo de Dios. Después de ese llanto viene una gran consolación. ¿Cuánta gente en el mundo está llorando y no recibe consolación? No recibe una respuesta y una solución a su clamor, a su llanto.
Jesús estaba diciendo acá, bienaventurados los que lloran. Pero el llanto del cual Él está hablando es un arrepentimiento, un llanto por reconocer nuestra condición delante de Dios. Amén. Entonces, somos bienaventurados al confesar nuestros pecados, somos bienaventurados al hallar perdón en Él, somos bienaventurados en el momento que nosotros podemos reconocer nuestra condición delante de Dios. Podemos ver un ejemplo de esto y lo citamos la semana pasada en Lucas 18, verso del 9 al 14, y lo voy a volver a leer. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. No oraba a Dios, oraba consigo mismo. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Cuando el hombre entiende la ruina de su propio corazón, de su propia condición, por estar separado de Dios, esto lo hace llorar. Esto hace que el hombre entre en un arrepentimiento genuino. Ese es el llanto que Dios quiere ver. Amén. Amén. Ese es el llanto que Dios desea en el mundo. Que la gente venga a arrepentimiento. Hermanos, Dios quiere ver el mundo transformado. Ya lo hizo. Y nos va a usar a nosotros. Amén. Amén. Va a usar a alguien que entiende, que conoce, que tiene la respuesta clara en su corazón. El Evangelio tiene que ser primero la respuesta para mí, antes que otro. Amén. ¿Sí? El Evangelio tiene que ser primero la respuesta en mi propia vida. Primero yo tengo que experimentar la respuesta de Dios en mi propia vida para que pueda ser de bendición a otro. Podemos ver que los que lloran reconocen su condición delante de Dios. Entre más cerca viva el cristiano de Dios, más va a llorar. Porque más se da cuenta de su condición y de que nada somos delante de Dios. Pero para Él lo somos todo. Porque Él nos ama. Amén. Perdón, el Siri. Esta es la experiencia que todo creyente debe tener. Amén. Todo creyente tiene que ser un pobre de espíritu para poder recibir. Tiene que llorar al reconocer su condición. La Biblia dice que ellos recibirán consolación. Con estas palabras, el Señor se está refiriendo principalmente a la eliminación de la culpa, porque Él limpia nuestro pecado. Nos saca la mochila. Esa mochila pesada, que es fea, ¿verdad? Él nos quita esa mochila, la saca de nosotros. Gloria a Dios por eso. Es tremendo. Es un gozo. Gloria a Dios. Y esto solamente va a ocurrir cuando el Evangelio es aplicado a nuestra vida, cuando el Señor entra a nuestra vida. El resultado es un sentimiento de perdón. Es un sentimiento de dicha, es un sentimiento de felicidad. Y se va a cumplir la Escritura cuando dice: dichosos los que lloran. Amén. ¿Por qué? Porque ahora vamos a comenzar, o comenzamos a experimentar, el creyente comienza a experimentar verdadera felicidad. Amén. Como la Biblia lo enseña, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, entra a nuestros corazones, porque ahora estamos en Cristo. Como vemos, las bienaventuranzas son una promesa y una declaración de felicidad que está conectada con el carácter también del hombre.
Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ahora el Señor nos está mostrando la naturaleza de su reino. ¿Por qué? Porque nos aclara que el reino de los cielos también tiene que ver con el carácter. Diga conmigo, carácter. ¿Qué es un manso? Es una persona de condición benigna y suave, de acuerdo al diccionario, ¿no? Es una persona apacible de carácter de carácter exento de altivez o de vanidad, es decir, libre de vanidez o de altivez, con una predisposición mental que permite sufrir con paciencia las ofensas que se reciben sin irritarse, sin resentirse y sin ánimo de venganza. ¿Quién puede ser manso? Difícilmente, ¿verdad? Si lo primero que hacemos nosotros cuando algo nos ocurre o cuando algo nos hacen es que queremos venganza. A mí me ha pasado. Sí, al pastor le ha pasado, hermano. Cuando estoy manejando y mi esposa me ha llamado la atención. No una, muchas veces. Porque hay veces, hay gente que maneja y está bien. Bueno, no digo que está bien. Se cree el dueño de la pista y maneja y ¡pum!, te meten en el carro y ya han provocado un accidente y a veces tú quieres alcanzarlos y decirle ¡oye! Pero tenemos que ser mansos, ser cautelosos, ¿verdad? Ahora, nuestro Señor se está refiriendo acá también a una promesa que está escrita en el Salmo 37, en el verso 11, cuando dice: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Según el texto, los mansos son los que más disfrutan la tierra por heredad y se recrean en ella, la cual disfrutan. Los mansos están liberados de un espíritu codicioso, están contentos con las cosas que tienen, porque entienden y reconocen que su galardón y su recompensa no es lo que tienen, sino con quién están. Mi galardón no es lo que Dios me puede dar. Esa no es mi recompensa. Mi recompensa es con quién ando, con quién camino, con quién estoy. ¿Quién es mi recompensa? Cristo. Por eso es que Pablo podía ir a la cárcel y podía cantar el Señor marchando. Bueno, y tantas canciones, ¿verdad? Por eso es que Daniel puede entrar a la fosa de los leones, porque su recompensa es caminar con Cristo. Mansos. Entender esto produce una mansedumbre en nuestro carácter, porque ya no nos enfocamos en cosas, sino nos comenzamos a enfocar en con quién caminamos. Nos comenzamos a enfocar en querer hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios aquí? Amén. Y que así sea en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que así sea, que así se dé. Porque ese es el plan que Él tiene. El contentamiento de la mente produce mansedumbre en el corazón del hombre. Porque tú puedes estar plenamente seguro de que Dios tiene el control. ¿O no lo tiene? Sí lo tiene. Si yo soy de Cristo, ¿quién tiene el control de mi vida? Si tú eres de Cristo, ¿quién tiene el control de tu vida? ¿Puedo caminar confiado? Sí. ¿Por qué? Porque Él tiene el control. Porque a Él me debo. De Él soy. A Él pertenezco. Él es mi dueño. Amén. Amén. Por eso Job pudo decir que recibiré lo bueno de Dios y no lo malo, refiriéndose a lo que le pasó, a lo que le ocurrió. Tenemos que entender lo que este evangelio representa y significa. Ser manso, ¿verdad? Nos habla de un carácter. Nos habla de
de cómo tenemos que caminar, cómo tenemos que actuar. Los orgullosos y descontentos no van a heredar la tierra. Aunque puedan poseer muchas posesiones, hoy no van a heredar lo que Dios ha preparado para sus hijos. Un ejemplo de mansedumbre clásico y muy contundente es la vida de Moisés. Nosotros vemos mansedumbre en Moisés, a pesar de que él no parecía un hombre manso, sobre todo cuando mató al egipcio, sobre todo cuando quiso tomar decisiones. Moisés era humilde, sencillo y abnegado. Cuando la Biblia habla de él en el capítulo final de su vida, es decir, en el libro de Hebreos capítulo 11, ¿qué es lo que la Biblia nos muestra? Vamos a Hebreos capítulo 11, verso 24 y vamos hasta el 26. Por la fe, dice, Moisés, hecho ya grande, dice, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada ¿en qué? En la recompensa, dice ahí. Tenía puesta su mirada en la recompensa. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Le dio la espalda a los honores mundanales. No significa de que sean cosas malas, por si acaso, pero le dio la espalda a las riquezas terrenales y escogió a propósito ser un pastor de oveja que ser llamado hijo del faraón o el hijo del faraón. Ahora, ¿por qué aceptó esta humillación? Porque él comprendió el galardón que estaba delante de sus ojos. ¿Cuál es ese galardón? La promesa de Dios, Cristo. Él pudo ver a Cristo. Por eso es que eligió vivir en el desierto en vez de vivir en el palacio. La humildad de Moisés también se ve otra vez cuando Jehová se le aparece por primera vez en Madián y lo comisiona para que saque al pueblo de Egipto. Y él dice, ¿quién soy yo? Dijo, para que vaya yo, o para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel. ¿Quién soy yo? Ahí podemos ver su abnegación total. Podemos ver que él ya estaba listo. Antes quería hacerlo con su propia fuerza y ahora se sentía imposibilitado. Entonces, esto es lo que Dios exalta en el carácter de la vida del creyente. Los mansos. Amén. Los mansos. Y Dios desea que este carácter esté claro en nuestros corazones, que nosotros seamos formados en esa mansedumbre. Por eso, según de Pedro 3:13 nos enseña, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Cuando nosotros podemos ver este verso, nosotros podemos ver que los ojos de Pedro están puestos en lo que Dios va a hacer. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. En las primeras 3 bienaventuranzas somos llamados a ser testigos de cómo el corazón de una persona que ha sido despertada por el Espíritu de Dios empieza a caminar. Jesús andando con sus discípulos. En primer lugar, hay un sentimiento de necesidad. Me doy cuenta de mi condición. Por eso dice bienaventurados los pobres. En segundo lugar, hay un juicio del yo. Tengo conciencia de mi culpa y tengo ese pesar por mi condición. Reconocemos delante de Dios cuál es nuestra condición y Dios nos trae consolación. Por eso dice bienaventurados los que lloran. En tercer lugar, ya no busco justificarme ante Dios, sino abandono, como lo hizo Moisés, todas las pretensiones
del mérito personal. Ojo, no significa eso que no debemos hacer y seguir adelante con las cosas que Dios nos ha comisionado, o con logros académicos. No, sino que no se convierten ya en una prioridad. Y lo que hacemos es tomar nuestro lugar delante de Dios. Bienaventurados los mansos. Ahora, el hambre y la sed expresan un deseo vehemente del cual el alma está sumamente consciente. ¿Cuántos han pasado hambre? ¿Cuántos han experimentado lo que es no comer un día, 2 días? ¿Verdad? ¿Te imaginas? Bueno, normalmente en los ayunos podría decirse, ¿no? El pueblo cristiano, nosotros como creyentes solemos ayunar. Y cuando uno tiene hambre, ¿verdad? Ruge el león, dice, ¿no? Quiere hacer justicia. Ahí sí queremos justicia. Pero expresa un anhelo, ¿no? Hay una necesidad. Pero veámoslo en el sentido espiritual de lo que el Señor está hablando. El hambre y la sed, ahora vamos a aprender cómo nuestra alma se aparta de Dios y va hacia Dios por una razón muy especial. Hay un anhelo por la justicia de Dios que es en Cristo Jesús. Lo mismo que Dios ha hecho con nosotros, queremos que Él haga con otros. Queremos que este evangelio sea predicado. Amén. Queremos que este evangelio no se detenga. Y no se va a detener si tú no te detienes. Si yo no me detengo. Si podemos pararnos y hablar con nuestro comportamiento, con nuestras actitudes, el evangelio no se va a detener. Es interesante porque encontré una cita en Isaías 46, versos 12 y 13, cuando dice aquí: oídme duros de corazón que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá, y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. ¿Qué significa este verso? Que la justicia de Dios es sinónimo de salvación. Isaías 51, 5. Cercana está mi justicia, decía el profeta. Ha salido mi salvación y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí me esperan los de la costa y en mi brazo ponen su esperanza. Estos versículos nos hablan de la justicia de Dios como sinónimo de salvación. Hambre y sed de justicia. Este mundo necesita ser salvo. Amén. ¿Qué es lo que ocurre en la vida de un creyente cuando comienza a experimentar esto? El Espíritu Santo comienza a crear en su corazón, del que está escuchando la palabra, hambre y sed, que hace que esta persona busque en Cristo, busque alivio y una provisión fuera de sí. Sabemos que todo lo que nosotros necesitamos no está en nosotros, está en Él. Está en Él, está en Cristo Jesús. Cuando uno comienza a entender esta verdad, las cosas que parecen buenas o que parecen interesantes o que parecen muy, que son muy anheladas en el mundo, se ven insignificantes porque nosotros tenemos algo mejor. Amén. Que es Cristo. Por eso es que Él mismo dijo, ¿no? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? El mundo ofrece riqueza, honor, fama, gloria, poder, pero la Biblia misma dice, y el Señor da testimonio de eso, que el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. Es por esta razón que si nosotros miramos a Jesús, vamos a encontrar satisfacción, paz y verdadero contentamiento. Entonces, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cuando somos conscientes de que la respuesta que el mundo necesita es Cristo, comenzamos a anhelar esa justicia. Comenzamos con nuestros parientes. ¿Quién no quiere que cada uno de nuestros parientes sean creyentes? Porque hemos experimentado esta verdad, hemos experimentado este vivir, esta realidad.
y anhelamos esa justicia. La promesa que Dios hace es que seremos saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La misericordia es una característica en el carácter de una persona del reino de Dios. Que se ha conectado con Dios, se ha conectado consigo mismo, pero se ha conectado con Dios. Ahora, en las primeras 4 bienaventuranzas que hemos visto se describe la condición del hombre. Podemos ver una descripción del hombre, cómo el hombre se acerca a Dios. Podemos ver el carácter, podemos ver el anhelo del ser humano de querer justicia para otros seres humanos, para otras personas que aún no conocen. Pero ahora Dios quiere que nosotros seamos misericordiosos. ¿Qué significa? ¿Qué es la misericordia? La misericordia se trata de una disposición compasiva hacia mis semejantes y hacia mis hermanos. Es esa bondad y benevolencia que siente las miserias de los demás. Uno puede no solamente mirar a la gente con la misericordia, sino también uno mismo. Uno mismo tiene que mirarse. Es un espíritu que ve con compasión los sufrimientos de los afligidos. Nosotros podemos mirar a las personas y saber realmente que están sufriendo. Saber realmente que están buscando respuesta. Nosotros sabemos que ellos sin Dios están perdidos. Es así, ¿verdad? Un creyente tiene que saber y tiene que comprender esa verdad. Y nosotros tenemos que aprender a mirar a la gente con misericordia. Mirar a la gente con misericordia es mirar como Dios nos miró a nosotros inicialmente. Porque Él primero tuvo misericordia de nosotros. Ahora, fue la misericordia la que hizo que David le perdonara la vida a su enemigo Saúl. ¿Cómo es que Saúl no podía tener un resentimiento en contra perdón, al revés? ¿Cómo es que David no tuvo resentimiento en contra de Saúl? ¿Cómo es posible? Si hay gente que queda herida por años cuando alguien le hace un daño, ¿verdad? Con una falta de perdón en el corazón, pero sin embargo, él tenía misericordia. ¿Por qué? ¿Por qué David podía tener misericordia de alguien como Saúl, que lo único que quería era su muerte? ¿Cómo es que nosotros podemos ver esto? La misericordia de Dios aquí, aplicada a nuestra propia vida. ¿Cómo es que José, si nosotros vemos rápidamente la vida de José, no tuvo resentimiento hacia sus hermanos, sino que tuvo también misericordia? O sea, él no tenía nada en su corazón en contra de ellos. Pero no así ellos. Ellos pensaban que él se iba a vengar, o que podía vengarse. Podían haber pensado eso. Pero ¿por qué tenía misericordia? Porque este era un hombre del reino de Dios. Cuando el Señor Jesús está describiendo las bienaventuranzas, Él está describiendo el carácter del creyente. ¿Cómo debe caminar un creyente? ¿David era un creyente o no era un creyente? Claro que era un creyente. ¿José era un creyente? Por supuesto que era un creyente. Él tenía por encima de todas las cosas a su Señor. Mi Dios lo es todo. Por eso es que él podía tener esa característica de misericordia en su vida, en su propio corazón. La misericordia se debe practicar con alegría para demostrar que no solo se hace voluntariamente, sino que también es un gozo. Cuando uno puede mirar a uno mismo y a otros. Cuando estaba meditando en esto, vino a mi mente Gálatas 6, y quiero citarlo, el verso 1, y también voy a citar el verso 7.
¿Por qué vino a mi corazón? Porque la misericordia no solamente la tenemos que aplicar para los de afuera, sino que también tenemos que aplicar la misericordia para los de adentro. Es decir, para nuestros hermanos en la fe. Amén. En ningún momento yo veo al Señor Jesús condenar a nadie. Cuando Él le habló con la mujer que fue encontrada en adulterio, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te condenan? Ninguno hay, Señor. Yo tampoco te condeno. Esto es lo que hace grande el reino de los cielos. Hermanos, dice Gálatas 6:1, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Verso 7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Es interesante porque la misericordia es una característica del reino de los cielos. Y si es una característica del reino de los cielos, significa que debe de ser una característica en los hijos de Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Los de limpio corazón, ¿verdad? ¿Quién es una persona de limpio corazón? Y mientras estaba meditando en ello, lo primero que vino a mi corazón mientras estaba orando, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. La promesa que Dios hizo, que Él va a darnos un corazón nuevo, nos habla de un corazón nuevo, es un corazón limpio, un corazón totalmente regenerado. Amén. Un corazón totalmente regenerado, transformado por el carácter que Dios quiere, que Dios tiene. El cristianismo genuino hace a un lado no solamente la malicia, sino también el engaño y la hipocresía. No es suficiente ser limpio en las palabras y en la conducta externa o lo que otros puedan ver. Tenemos que ser limpios por dentro. Y la ventaja del Evangelio de Jesucristo, de nuestro Señor, es que nos permite mirarnos cara a cara, como a un espejo, dice la Biblia, y vernos realmente como somos. Si somos religiosos, o si no es que seamos religiosos, si actuamos muchas veces como religiosos, pero Dios permite que nos miremos cara a cara, porque Él quiere cristianos genuinos. Amén. Que caminen en espíritu y en verdad. Tenemos que limpiar nuestros deseos, nuestras motivaciones. Eso es lo que hace un hijo de Dios. Aquí hay una prueba muy importante para cada cristiano, porque realmente todo mi ser está puesto en las cosas de arriba, en las cosas del reino, en las cosas de Dios. Mis motivos son limpios, realmente. Tenemos que analizarlos. Amén. Habla de un caminar, habla de un actuar, una continuidad en nosotros. Los limpios de corazón poseen discernimiento espiritual y con los ojos de su entendimiento obtienen una visión clara de las cosas del reino de los cielos. Cuando la Biblia dice que los limpios de corazón verán a Dios, no solamente cuando estemos con Él, sino incluso en el mundo presente. Vamos a ver a Dios en nuestras cosas cotidianas, en nuestro día a día. Amén. Podemos verlo en el lado literal, pero también podemos verlo en el lado espiritual. Porque el reino de los cielos y su justicia no empieza cuando estemos allá arriba. Empezó aquí en la tierra, con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y esto tiene que ver más con la conducta que con el carácter. ¿Qué es un espíritu pacífico?
hermanos, nos habla de una conciencia. Escúchenme bien. Todos aquellos que tienen pacto con Dios, todos aquellos que han venido a los pies de Cristo y que han entregado su vida al Señor Jesús, la paz de Dios mora en ellos. Esa es una paz que se contagia, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que el reino de los cielos, nosotros ahora estamos en paz con Dios a través de Cristo. Nos está hablando de ser conscientes de que Dios camina con nosotros. Es decir, el reino de Dios está listo para establecerse a donde vayamos. Debemos ser conscientes de esta naturaleza en el reino de los cielos. Dice que serán llamados hijos de Dios. Y yo quiero citar rápidamente lo que dice Romanos 8:19. Porque el anhelo ardiente, dice, de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué somos pacificadores? Porque establecemos la paz de Dios en la vida de la gente. Cuando compartimos el Evangelio, ¿qué es lo que hacemos? Establecemos la paz de Dios. Pero ¿quiénes son los que hacen eso? Los hijos de Dios. ¿Quiénes pueden establecer esa paz? Los hijos de Dios. Por eso dice, porque el anhelo ardiente de la creación, dice, es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Los hijos de Dios son pacificadores. Establecen la paz. Porque la ira de Dios, ¿contra quiénes está? Contra los hijos de desobediencia. Eso es lo que nos enseña la Biblia. La ira de Dios, ¿qué es? El juicio de Dios. Todo aquello que va a venir en contra del hombre caído, de Satanás y sus ángeles, sus demonios. Pero cuando nosotros compartimos el Evangelio, se establece la paz con Dios. Somos pacificadores. ¿Quiénes pueden hacer eso? Los hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y por último, para ir acabando, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois, dice, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Quién podría alguna vez llegar a la conclusión de que un perseguido, un agraviado, es bienaventurado? Hermanos, el creyente en Cristo, nosotros hemos sido puestos en contactos con este mundo. Y sabemos que en el mundo, hermano, vamos a tener aflicción. ¿Por qué vamos a tener aflicción? Porque nosotros predicamos el reino de Dios. Y en este mundo se predica el reino de Satanás. Este mundo quiere que el reino de Satanás permanezca. Pero Dios quiere que el reino de su Hijo se extienda. Aquí el Señor nos prepara y nos está preparando para esperar que nuestra lealtad hacia Él y hacia su Evangelio resulte en que nuestra propia paz va a ser perturbada. Nuestros primeros enemigos son los en casa, ¿verdad? La mayoría de nosotros, cuando recién conocimos a Cristo, oye, tu hijo se ha vuelto loco, anda orando y cantando todo el día, tienes que llevarlo a un psicólogo, tienes que ayudarlo. Y ahora ella también está alabando al Señor. Gloria a Dios por mi abuela. El Señor la bendiga y la siga prosperando grandemente.
Dice, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Hermanos, la persecución siempre ha sido el destino del pueblo de Dios. Y es por causa del Evangelio. La Biblia nos enseña que Caín mató a Abel. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Eso es lo que la Biblia nos enseña en 1 Juan 3:12. A José sus hermanos lo persiguieron y en Egipto lo echaron a la cárcel por causa de la justicia. A Moisés lo vituperaron una y otra vez. A Samuel lo rechazaron. A Elías lo despreciaron. A Nehemías lo maltrataron y lo difamaron. A nuestro Señor Jesucristo lo mató su propio pueblo. A Esteban lo apedrearon. A Pedro y a Juan lo metieron a la cárcel. A Santiago lo decapitaron. Y el apóstol Pablo pasó el 60% de su ministerio en la cárcel, pasando persecuciones, golpes, maltratos. Esa es la promesa que Dios nos da. Bienvenidos al reino de Dios y su justicia, porque eso es lo que les pasó a ellos. Hoy no es así. No está en ese extremo, salvo en algunos países fundamentalistas que muchos de nosotros conocemos, donde ahí sí, literalmente, se persigue a los cristianos, se les mata a los cristianos, se les quema a los cristianos, se les decapita a los cristianos por causa de este evangelio. Hoy la persecución para nosotros es mucho más suave. Algunos ya no se atreven a hablar porque le dicen, deja de hablar de tu Cristo, y se van tristes. Hermanos, tenemos que pararnos. Amén. ¿Qué es el reino de los cielos? ¿Qué es el reino de Dios y su justicia? ¿Qué es el evangelio? ¿Qué son las bienaventuranzas? Son la expresión dada por el mismo Señor Jesucristo de más alta dicha y felicidad a las personas en su más alto nivel de contentamiento, de plenitud. Dios desea eso para nosotros. Amén. Esto es el reino de los cielos.